Gloria sea el nombre del Señor en esta mañana. Es un gozo estar reunidos para alabar al Señor y es una bendición también contar con varios que nos visitan en esta mañana, ¿verdad? La familia de mi hermana Eugenia, sus hijos Ángelo, Adriana y Dani Lau que nos visitan de Texas, también parte de la familia. Bienvenidos, y también Mati y Tania, bienvenidos. Tenemos aquí 3 personas de Texas y los demás ticos, pero con relación entre ellos, pero es una gran bendición, ¿verdad? Tenerlos aquí también a todos los de casa. Es un gozo poder estar reunidos. Hoy estamos casi cerrando el primer semestre del año y por eso pues vamos a tener después del mensaje la celebración de la Cena del Señor y también estamos cerca de cerrar la serie de Salmos con el penúltimo mensaje de Salmos, que el Salmo 41. El Salmo 41 cierra el primer libro de los Salmos, de los cuales su mayoría son escritos por el rey David. Y el próximo domingo vamos a estar viendo otros 2 salmos muy hermosos, pero que ya no son escritos por David, sino que son escritos por los hijos de Coré. Hoy vamos a estar estudiando el Salmo 41. El Salmo 41 se titula, o yo le he titulado al estudio de este salmo, el Salmo del enfermo. Es uno de los salmos, hay muchos salmos que relatan de alguna manera el sufrimiento de alguien que está enfermo, pero de alguna manera es evidente que el Salmo 41 fue escrito desde una aprendizaje y de una meditación que vino de una enfermedad tan grave que en esa enfermedad el autor, en este caso David, se sentía cerca de la muerte y aún otros decían de él, ya de aquí no se levanta, aquí ya no la cuenta, ya cualquier momento ya llamamos a la funeraria. O sea, esa era la situación que estaba viviendo el rey, de la cual surge este salmo. Pero este salmo de alguna manera es muy conocido, quizás los primeros versículos son más memorables porque incluyen una sabiduría que se aprende en la enfermedad, y esto lo vemos en los versos 1 al 3, un principio de una bienaventuranza, y sabemos que las bienaventuranzas son importantes en la escritura, sobre el que cuida o sobre el que piensa, sobre el que está pendiente del enfermo. Luego vemos en la segunda sección del Salmo, vamos a ver lo que es el clamor del salmista desde la enfermedad, durante la enfermedad, y el Salmo termina con una palabra de alabanza por la sanidad que ha recibido del Señor. El Salmo empieza diciendo: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día del mal, el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida y será bienaventurado sobre la tierra. Tú no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo. En su enfermedad restaurarás su salud. Lo primero que tiene que llamar nuestra atención es esa palabra bienaventurado, esa misma palabra que abre el libro de los Salmos. En el Salmo 1 también se repite en el último salmo del primer libro, y es una palabra que hemos dicho que se puede traducir, sabemos, 3 veces dichoso, feliz, pero realmente el significado es floreciente. Y la imagen de una persona bienaventurada nos la da el Salmo 1, una persona equivalente a un árbol que está siempre verde, siempre dando fruto, no importa si es invierno, no importa si es verano, no importa si hay sequía, no importa si está cayendo nieve, el árbol está verde y dando fruto. Una persona que siempre tiene paz, siempre tiene gozo y siempre está expresando el fruto del Espíritu, el amor en sus diversas manifestaciones. Ese es un bienaventurado.
Y un bienaventurado es, como nos dice el Salmo 1, el que medita y se deleita en la ley de Dios, como nos dice el Salmo 2, verso 12 y el Salmo 40, verso 4, los que confían en el Señor y se refugian en Él, como nos dice el Salmo 32, aquel cuyos pecados han sido perdonados y cuya transgresión ha sido cubierta. Pero aquí vemos un cuarto motivo de una vida feliz, de una vida satisfactoria y significativa, de una vida floreciente. Y lo que nos dice es, bienaventurado el que piensa en el pobre. Obviamente aquí la palabra piensa no quiere decir nada más que allá se cruza por su pensamiento, sino que tiene cuidado del pobre. Esta persona, de alguna manera, va a haber una serie de bendiciones que va a recibir de Dios. Dice que en el día del mal, o sea, cuando a él le toque estar en cama, el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida y será bienaventurado en la tierra. De alguna manera, un resumen de estos versos lo encontramos en la bienaventuranza que Jesús nos da en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Alguien que piensa en el pobre es alguien compasivo, es alguien misericordioso. El pobre no tiene ningún motivo, razón para que yo tenga que pensar en él, pero como el Señor ha ido formando en mí o en nosotros o en ti esas entrañas de misericordia y ese carácter compasivo, entonces tú piensas en él y entonces tú ejerces misericordia para con él y cuando te toca a ti, Dios agranda, extiende su misericordia para contigo. Es interesante porque aquí el pobre, la palabra pobre del hebreo se puede traducir pobre o afligido, pero en este caso específico no es el que le falta dinero o comida, sino el que le falta salud. Y pensar en el pobre de alguna manera, ¿por qué esta persona piensa en el pobre y es bienaventurado? En primer lugar, no es nada más porque él sea muy buena gente y todo, no, él tiene un entendimiento de lo que la Biblia dice acerca de la imagen de Dios en todos los seres humanos. Entonces, él ve que el que está pasando por aflicción tiene dignidad porque porta la imagen de Dios. Entonces, de ese entendimiento surge en esta persona amor por Dios y por los hombres y vive con una profunda convicción de la igualdad de la dignidad humana. De alguna manera, una de las cosas que la Biblia nos dice es que si realmente queremos que Dios nos ayude, de alguna manera, para que eso sea sincero, es porque estamos dispuestos a ayudar a otros. Y lo mismo pasa con otros seres humanos. Fácilmente podemos decir, bueno, usted conoce gente, ¿verdad? Yo he tenido, seguramente usted también, hemos tenido por ahí alguna persona que en su momento se considera nuestro amigo. Pero cuando nos damos cuenta, el patrón de vida de esa persona es solo buscarnos para obtener algún favor, algún beneficio a nosotros. Pero cuando nosotros le pedimos alguna ayuda, no puedo, siempre está ocupado. Entonces uno llega a reconocer, no, esta persona se está aprovechando de mí. No es una verdad. Entonces, imagínense Dios que lee los corazones. Cómo Dios, o sea, ¿y qué pasa cuando esa persona una siguiente vez le pide ayuda? Usted ya aprendió y dice, vieras que no puedo, vieras que estoy ocupado o vieras que ya me di cuenta de que tu amistad no es amistad, me estás usando. Y entonces, mejor seguí vos por tu lado y yo por el mío. Pero entonces Dios también de alguna manera hace ese análisis y ve si nosotros estamos amándolo y respondiendo a dar ayuda a otros o solamente lo queremos usar o si realmente lo adoramos. Porque adorar a Dios es diferente que usar a Dios. Y hay gente que se acerca a las iglesias para usar a Dios, pero no para adorar a Dios.
Usar a Dios es solo dame, 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 pero yo no te doy nada ni le doy nada a los demás. Pero adorar a Dios es, Señor, porque tú me das, yo doy a otros. Amén. Entonces vemos que hay promesas para el aprender de Dios, de su generosidad, de su misericordia. Y cuando nosotros, entonces, lo que está diciendo aquí, de alguna manera, para decirlo en otras palabras, bienaventurado el que imita al Dios en que cree. Porque Dios es un Dios que se complace en tener misericordia y que pone sus ojos en el afligido y en el necesitado. Entonces, si Dios lo hace y yo sigo a Dios, lo imito. Y entonces yo también pienso en el pobre y pienso en el afligido. Y entonces cuando Dios ve que yo estoy aprendiendo de él y que yo estoy queriendo ser como él, me librará, me protegerá, me sostendrá, me sanará. ¿Por qué? Porque su misericordia abunda para los que imitan su carácter compasivo. De hecho, Dios fue el primero en pensar en el pobre. ¿Por qué Cristo vino a nosotros? 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora, ¿qué significa ese verso? Que él dejó de tener dinero en el cielo y vino a la tierra sin dinero. No, ¿de qué se despojó él realmente? De sus atributos, dice, que no tuvo en cuenta ser igual a Dios. De lo que él, de alguna manera, se hizo pobre fue en su gloria. Ese pasaje no quiere decir que Dios quiere que usted y yo seamos millonarios. Ese pasaje quiere decir que Dios quiere hacernos partícipes de su gloria. Porque de eso fue de lo que él se hizo pobre, para que nosotros fuéramos enriquecidos. Obviamente, darnos de su gloria incluye transformarnos a su imagen y todo lo que con eso conlleva, ¿verdad? Los planes y las situaciones de vida aquí en la tierra, pues van a ser diferentes para cada uno. Lo que me llama la atención es la segunda parte del verso 2. Dice, no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Lo que este pasaje nos dice es que no estaría en la voluntad de Dios entregar al misericordioso al deseo de los enemigos. Nuestros enemigos son el diablo, el mundo y el pecado. Y lo que el Señor hizo fue venir para deshacer las obras del diablo, para quitarle poder al pecado sobre nuestra vida y para darnos una nueva vida y una nueva ciudadanía para que ya no seamos del mundo. Entonces no nos está entregando a la voluntad de nuestros enemigos, porque el pecado lo único que quiere es destruirnos, porque el mundo lo único que quiere es engañarnos y porque nuestro pecado también lo único que quiere es destruirnos. Y el Señor lo que hace es quitarle poder a nuestros enemigos de sobre nuestra vida. Es interesante porque Jesús llevó esto más lejos y vuelve a repetir en muchas de sus mensajes. Jesús hace eco y repite y reafirma esta verdad. Jesús habló mucho de pensar en el pobre, habló mucho de ser misericordiosos, de amar al enemigo, de pagar bien, de orar por los que nos persiguen, de hacer bien a los que nos insultan. Pero una de las parábolas más interesantes es que cuando Él venga en su reino, dice que llamará a los de su derecha y les dirá, benditos de mi Padre, vengan y hereden el reino preparado para vosotros. ¿Y cuál es la explicación que Él da para esos herederos del reino? Pensaban en el pobre, eran misericordiosos, eran compasivos, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Y ellos le dijeron, Señor, ¿cuándo hicimos todas estas cosas? Y el Señor le responderá, en cuanto a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños, a mí me lo hicieron. Hermanos, es claro que el Señor se agrada de que seamos compasivos y misericordiosos. De hecho, la compasión tiene profundas raíces cristianas. Quiero rápidamente contar una anécdota histórica. En el año 362, el emperador Juliano, que él era un sobrino de Constantino y él quiso regresar el mundo grecorromano
a la religión de los dioses grecorromanos y eliminar el cristianismo, pero cuando él visitó Galacia quedó horrorizado por el estado decadente de los templos de los dioses grecorromanos, especialmente el de Cibeles, porque la veneraba profundamente, y de alguna manera él se enfureció por esta negligencia, escribió al sumo sacerdote, y una de las cosas que él ordenó era que cuidaran de los débiles, porque según él es una práctica antigua de los dioses. Sin embargo, nunca en el mundo grecorromano ni en el mundo antiguo habían los pobres tenido ninguna importancia. La realidad de los sacerdotes siempre había sido muy diferente. En realidad, históricamente ellos se dedicaban al baile, al transvestismo, a la autocastración, pero nunca había ningún tipo de caridad en ninguna religión de antes. Él no se daba cuenta de la ironía de su plan. Los héroes de la Ilíada, favoritos de los dioses, despreciaban a los débiles y hambrientos. Pero aunque él odiaba las enseñanzas cristianas, no podía reconocer la efectividad de la caridad cristiana. Obviamente la caridad cristiana estaba profundamente arraigada en la tradición judía y en las enseñanzas de Jesús. Los cristianos se habían mantenido fieles a la instrucción de recordar a los pobres y sus congregaciones crecían, aumentando los fondos para aliviar la pobreza. Con el tiempo surgieron sistemas de seguridad social dentro de la iglesia. Estamos hablando año 362 de nuestra era. Había poco en el carácter de los dioses a quienes Juliano adoraba tanto, ni en las enseñanzas de los filósofos que admiraba, para justificar su suposición de que los pobres, solo en virtud de su pobreza, tenían derecho a la ayuda. El joven emperador, aunque era sincero en su odio a las enseñanzas galileas y a lamentar su impacto en todo lo que más apreciaba, estaba ciego a la ironía de su plan para combatirlas. Él no se daba cuenta que su misma suposición era irremediablemente cristiana. O sea, él ya tenía una cosmovisión cristiana por el ambiente donde se había rodeado, pero quería rechazar el cristianismo. Es como querer secarse el agua de la piscina donde estás metido. Qué evidente para todos es, escribió él, y qué vergonzoso que nuestro propio pueblo carece de nuestro apoyo cuando ningún judío tiene que mendigar y los galileos impíos apoyan no solo a sus propios pobres, sino también a los nuestros. Juliano no podía sino ser dolorosamente consciente de esto. Las raíces de la caridad cristiana eran profundas. Los apóstoles, obedientes a la tradición judía, así como a las enseñanzas de su maestro, habían puesto como un encargo solemne sobre las nuevas iglesias siempre recordar a los pobres. Generación tras generación, los cristianos se habían mantenido fieles a este mandato. Cada semana en las iglesias en todo el mundo romano se recogían colectas para huérfanos y viudas, encarcelados, náufragos y enfermos. Con el tiempo, a medida que las congregaciones crecían y cada vez más ricos eran llevados al bautismo, los fondos disponibles para el alivio de los pobres crecían. Habían comenzado a surgir sistemas enteros de seguridad social. Constantino había fortalecido su poder a través de los obispos y sus redes de caridad. Juliano, en su intento de dotar la adoración de los dioses antiguos con un atractivo similar, ordenó a sus subordinados practicar el alivio a los pobres. Aunque despreciaba a los cristianos, también sentía envidia de su éxito, demostrando que aunque rechazara la fe de su juventud, no podía evitar reconocer la efectividad de sus enseñanzas. Lo que quiero dejar claro es que este hombre quiere rechazar el cristianismo, pero dice, no, 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 hay algo sin el cual nuestro mundo no puede seguir viviendo. La compasión, la caridad, el cuidado de los pobres. O sea, de alguna manera, el ámbito cristiano en el que él se había crecido había ido cambiando su cosmovisión y había ido enseñándole el valor que tiene el ser humano aun cuando está en pobreza, aflicción o enfermedad. Y de alguna manera la historia nos muestra que su intento solo fortaleció más el cristianismo, porque inmediatamente después de él el cristianismo se fortaleció aún más. Hermanos, la caridad, la compasión, la ayuda al pobre es un principio fundamental de la fe cristiana. Hoy en nuestro mundo vivimos en naciones donde hay hospitales, donde hay ONGs, donde existen redes de ayuda a los inmigrantes, de ayuda a los enfermos, de ayuda a los pobres, gracias al cristianismo. El mundo antes del cristianismo, de China, de Grecia, de Roma, de Medopersia, el pobre y el débil no valía nada y mejor si se moría.
Nadie pensaba en el pobre. Hoy mucha gente piensa en los pobres y en los necesitados por el mensaje de Jesús y por mensajes como de este salmo, por la palabra de Dios. Para el año 1200, la caridad ya no es voluntaria, se está convirtiendo en una obligación legal. Que los ricos tenían el deber de dar a los pobres era, por supuesto, un principio tan antiguo como el cristianismo mismo, no como la humanidad misma, como el cristianismo mismo. Lo que nadie había pensado discutir antes, sin embargo, era ahora un principio, que los pobres tenían derecho a las necesidades de la vida. Era, en una expresión cada vez más utilizada por los abogados, un derecho humano. Estamos viendo la historia, estamos viendo cómo surgen y nacen los derechos humanos. ¿Por qué? Por palabras como las de este salmo que fueron afirmadas, expandidas y enfatizadas por nuestro Señor Jesús. Y nosotros, yo creo, ya la mayoría de nosotros tenemos un corazón más compasivo que si hubiéramos vivido hace 5000 años, pero aún así necesitamos recordar lo central que fue la compasión en el mensaje de Jesús. Luego sigue el salmo en un clamor que el salmista habla desde la enfermedad. Y el verso 4, él inicia contándonos cómo era su oración. Y cuando él está enfermo en ese lecho de muerte, él dice, yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Él empieza su salmo instruyendo. Él empieza dando una instrucción. Bienaventurado el que piensa en el pobre. El Señor no dejará de tener misericordia de él. Pero luego nos cuenta cuando él estuvo enfermo, y cuando él estuvo enfermo nos dice, yo dije, oh Señor, ten piedad de mí. Sana, esa es una petición. Ten piedad, ten misericordia de mí. Es una petición que no es lo mismo decir, o sea, llegar hoy a Levi's y diga, atiéndeme porque yo tengo derecho a que me atienda porque yo pago seguro. No, no, no. O exigirle no, no, no. Ten misericordia. La palabra misericordia desde ya, amor por la miseria, favor inmerecido, similar a gracia, de alguna manera empieza reconociendo su inmerecimiento. No merezco, pero ten piedad de mí, sana mi alma, la petición específica, y luego el reconocimiento de por qué no merece, porque contra ti he pecado. O sea, yo merecería la muerte porque la paga del pecado es la muerte. Pero a pesar de que pequé, anhelo agradarte, vengo a pedir tu ayuda y te pido que me sanes, ten piedad de mí, ten misericordia, ayúdame aunque no lo merezco, y la ayuda que te pido es que me sanes. Y de alguna manera es interesante que él reconoce que la sanidad que necesita es del alma, obviamente también del cuerpo, pero de alguna manera como que ya en el salmo, como que la enfermedad específica que él estaba viviendo tenía relación con sus emociones, y hoy sabemos de que hay una relación fuerte entre en las emociones y la enfermedad física, y dice, sana mi alma. Ser libre de la enfermedad, es necesario también ser libre de la causa de la enfermedad. Ahora, aquí es importante aclarar, hermanos, porque algunos pueden interpretar este verso como que cada enfermedad es consecuencia del pecado, porque aquí obviamente parece que él está enfermo y parece que ha pecado, pero no debemos de tomar ni debemos de interpretar como que toda enfermedad es consecuencia de un pecado en específico. Claro, la enfermedad y la muerte entraron por causa del pecado de Adán. Y toda enfermedad está relacionada con el pecado en general de la humanidad. Pero no quiere decir que toda enfermedad específica venga a mi vida porque yo haya pecado, ¿sí me entiende? Como el caso de Job bien no lo muestra. Entonces, por supuesto que también hay personas que sí, que su pecado
les trae enfermedad. Ustedes saben que también han habido estudios que personas con odio, con resentimiento, lo cual es un pecado, pues tienden a tener más tendencia de desarrollar ciertas enfermedades, ¿verdad? El punto es que hay una relación, sí, entre el pecado y la enfermedad, pero es una relación más general que específica, donde hay que tener discernimiento. Pero luego el salmista muestra que una de las cosas que más le afectan no solamente es en sí el dolor, el pesar, la imposibilidad de levantarse, no sé qué síntomas tiene, él no se dedica a los síntomas, sino que su enfermedad le ha dado ocasión a sus enemigos para hablar de él. Vemos el verso 5, dice, mis enemigos hablan mal contra mí, diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si alguien viene a verme, hablan falsedades. Otra versión, la traducción lenguaje actual dice, cuando vienen a visitarme solo me traen chismes y cuando se van salen hablando mal de mí. Usted se identifica con esos casos. Yo creo que algunos hemos visto algún caso similar en la historia de nuestra vida o de las iglesias, ¿verdad? Gente que va con el enfermo y le lleva chismes de otros. Es que vieras y esto, pero cuando se va y le lleva otro chisme, sale hablando mal del pobre enfermo. Eso es lo que está pasando. Esa era una realidad. Fue una realidad en la vida del rey David y a veces puede ser una realidad en nuestra vida. Entonces hay una enemistad, de alguna manera, aquí tenemos que recordar también, obviamente, esa tendencia humana a atacar, a, a criticar, también esa necesidad, de alguna manera, hermanos, dentro del verso 4 también está la realidad de que Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo he venido no a llamar justos, sino a pecadores. Y da a entender Jesús de que por ser pecadores, nuestra alma está enferma, porque nuestra alma está enferma con una enfermedad que se llama facilidad de engaño, con una naturaleza pecaminosa, mente corrompida, que nos hace querer buscar la felicidad en aquello que nos destruye, que nos hace construir ídolos y hacer de cosas que debemos de agradecer como regalos de Dios, dioses que necesitamos supuestamente y en realidad lo que pasa es que nos van a destruir. Sigamos. Verso 7. Todos los que me odian murmuran a una contra mí. Traman hacerme daño diciendo, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él. Así que cuando se acueste, no volverá a levantarse. Otras versiones dicen aquí, y ahorita se muere. Ya no todo. El verso 7 y 8 de alguna manera nos recuerdan también, porque de alguna manera en los salmos oímos la voz de Jesús y de alguna manera, claro que está la voz del salmista y está nuestra voz, pero también está la voz de Jesús y de alguna manera los evangelios hacen mucha énfasis en cómo los fariseos iban y consultaban cómo sorprenderle, cómo atacarle. Veamos el verso 7. Los que me odian murmuran contra mí y traman hacerme daño. ¿Qué pasaba en los tiempos de Jesús? Los fariseos, los escribas tramaban cómo prenderlo en alguna palabra. Se reunían para tomar consejo, para prender con engaño a Jesús y para matarle. También de alguna manera lo atacaron diciéndole Belcebú, como que de parte del demonio él hacía estas cosas. Pero el verso 9 es claramente, obviamente lo vamos a ver, nos muestra el dolor más grande del enfermo. Y el dolor más grande del enfermo, que fue algo que David vivió, porque David fue traicionado en su vida, por ejemplo, por Aitofel y por Absalón, fue quizá dos de las traiciones más dolorosas para David. Uno era su consejero cercano y otro era su hijo amado.
Pero el verso 9 dice, aún mi amigo íntimo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Hermanos, el dolor más grande en la enfermedad, a veces no es la enfermedad misma, sino la reacción de las personas que nos aman, que tienen acerca de nosotros. Donde nos damos cuenta si les importamos o no, y donde de alguna manera en algunos momentos, cuando estamos débiles o cuando ya no somos alguien de quien los demás pueden tomar provecho, nos traiciona. Ese es el dolor más grande. Alguien que aparentemente se preocupaba por él. Es interesante, dice, en quien yo confiaba. O sea, para usted desarrolla una confianza por una relación, por una amistad. Usted no confía en alguien que conoció ayer. Se confía en alguien con quien tiene un tiempo de compartir juntos. Y de alguna manera eso es lo que este pasaje refleja. El que de mi pan comía, había tal cercanía, comían juntos, tal compañerismo. Contra mí ha levantado su talón. La palabra talón hace referencia a la retaguardia, al engaño. Nos recuerda el nombre de Jacob, ¿verdad? Que le pusieron así cuando agarró el talón de su hermano Esaú al nacer en el momento y luego lo engañó quitándole la bendición, ¿verdad? O sea, hace referencia a ese engaño. La noche, precisamente que Jesús celebró con sus discípulos la última cena, luego de lavar sus pies, les dice, en verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. De alguna manera está haciendo este llamado al servicio, este llamado a la humildad, este llamado a la compasión y está repitiendo de alguna manera esta enseñanza. Si practicamos esto, encontraremos la felicidad, seremos bienaventurados. Pero luego dice, no hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura, el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. En el mismo contexto, él acaba de decirles que uno de ellos le va a entregar. Y de alguna manera está explicando que esto es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora antes de que pase para que cuando suceda crean que yo soy. Luego viene Juan y se le acuesta y le dice, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Porque todos se preguntan, soy yo. Y entonces el Señor le dice, el que mete su pan en mi copa, ese es. Y luego viene Judas, mete su pan y el Señor le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto y sale, ¿verdad? Y bueno, y los demás imaginan que de plano va a ir a comprar algo que faltaba, ¿verdad? Porque como él era el tesorero. Lo que el Salmo y las palabras de Jesús, que es interesante porque Jesús mismo cita este Salmo. Esto no es como Mateo, como otros pasajes de Juan donde dice, esto se cumplió para que la escritura, sino obviamente Jesús está diciendo esto es para que se cumpla la escritura, pero él mismo está tomando el dolor del Salmo y está tomando el dolor del enfermo y él está diciendo, a mí me duele la traición de Judas. O sea, él está sufriendo esa traición. Y obviamente Jesús está aplicando principalmente la traición del Salmo. Ahora, más allá de que el versículo sea en sí o que todo el Salmo sea en sí una profecía, de alguna manera lo que tenemos que decir es que estas palabras de este Salmo encuentran su máximo significado y trascendencia en la traición de Judas al mayor hijo de David, Jesucristo. 10 y 11 sigue el clamor, el 4 empieza en oración, luego muestra la actitud de sus enemigos y luego vuelve a dirigirse al Señor y le dice, pero tú, oh Señor, ten piedad de mí y levántame. Vemos esa repetición, cómo inició la oración en el verso 4. Ten piedad de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. Aquí vuelve a decir,
ten piedad de mí. Bueno, antes de decir ten piedad de mí, dice, pero tú. ¿Por qué el pero? El pero se usa cuando hay un contraste. En el verso 5, él acaba de decir, mis enemigos hablan mal de mí. En el verso 8 dice, mis enemigos dicen, ya quisiéramos verlo muerto para que todos lo olviden. Un demonio lo ha atacado, no volverá a levantarse. Sí, 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 los enemigos están haciendo algo. Pero, ¿cuál es la maravilla del evangelio? Que aunque estábamos muertos, que aunque el mundo, que aunque nuestro pecado, pero Dios. Los enemigos no son la última palabra, nuestra enfermedad no es la última palabra, nuestro pecado no es la última palabra, el mundo no es la última palabra. Hay un pero Dios, pero Cristo, pero tú, oh Señor, ten piedad de mí. Pero lo interesante es que inmediatamente dice, y levántame. Ya ahora ya no pide sáname, sino ahora pide levántame. Y obviamente levántame incluye la sanidad, pero también pide un poco más. De alguna manera, no solamente quítame la enfermedad, sino levántame. Es como restáurame a mi posición de autoridad y poder. ¿Por qué él quiere ser restaurado a una posición de poder y autoridad? Para que yo, porque hay un deseo, para que yo les pague como se merecen. Y hermanos, obviamente aquí suena como un deseo de venganza, pero hay que entender que en la Biblia la venganza es bíblica. Lo que la Biblia nos dice es que la venganza pertenece a Dios. La Biblia no dice que la venganza no sea bíblica. Lo que pasa es que la venganza humana es diferente a la venganza divina. La venganza humana busca de alguna manera como, ¿cómo decirlo? Como infringir el dolor que yo tengo. Dios no. Dios busca restaurar el diseño original. Dios busca corregir lo que se torció. La venganza humana es el mal despertando otro mal. La venganza divina es eliminando el mal para restaurar el bien. Por eso la venganza pertenece a Dios, pero aquí de alguna manera sí podemos leer a Cristo y de alguna manera el salmista lo que quiere, obviamente es exponer, estamos hablando en un contexto de reino, él es el rey, estamos hablando en un contexto del reino y de alguna manera los enemigos de Dios necesitan ser detenidos porque sus planes son contrarios a los planes de Dios, entonces hay que frenar los planes de los enemigos. Pero cuando oímos a Cristo en este salmo, Cristo va a regresar a juzgar y a vengar. ¿Para qué? Para restaurar la creación original, para restaurar el paraíso, para restaurar el gozo, la paz y la seguridad sobre la tierra. Entonces, de alguna manera, hay que entender que el mal sí merece ser castigado. O sea, los enemigos de Dios sí merecen la muerte. ¿Por qué? Porque la maldad tiene que ser exterminada. Obviamente, algunos de ellos, Dios quiera, si estamos hablando de humanos, mueran juntamente con Cristo y muera su pecado y muera su maldad si tienen un encuentro con la cruz y ellos sean salvos. Pero de alguna manera hay que entender que aquí la venganza de Dios no desestima el anhelo de Dios de salvar a los pecadores, sino que va en conjunto. Porque al mismo tiempo que el Señor salva a un pecador, está destruyendo nuestro cuerpo de pecado, dice Romanos 6. Está destruyendo la maldad que hay en nosotros, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Cristo va a venir a vengar. De alguna manera, y de hecho, hay parábolas donde Cristo, por ejemplo, en Lucas 19:27, Cristo dice, cuando cuenta la parábola, en la parábola dice, pero a estos mis enemigos que no querían que reinara sobre ellos, tráiganlos aquí y mátenlos delante de mí. O sea, él le va a dar a sus enemigos lo que se merecen. ¿Por qué? Porque nada va a poder oponerse a que él sea el rey. Toda rodilla se va a doblar. El verso 11 sigue diciendo, en esto sabré
que conmigo te complaces, que mi enemigo no cante victoria sobre mí. Es interesante porque el salmo es claramente un salmo desde la enfermedad, pero un clamor no solamente por sanidad, sino por victoria sobre el enemigo. Vean que una de las promesas de la bienaventuranza era, tú no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Y aquí vuelve a decir, yo sabré que has tenido piedad de mí, me has perdonado. Yo sabré que mi comunión contigo ha sido renovada. Yo sabré que te agradas en mí. Eso es lo que está diciendo ahí. En que mi enemigo no vence. O sea, lo que el salmista está diciendo, no sabré que me respondiste, no en no volver a enfermarme, no en no ser atacado, no en no ser perseguido, no en no ir a la cruz, no en no morir, sino sabré que agrado a Dios y que Dios está complacido conmigo si el enemigo no me vence. Y eso es interesante, hermanos, porque lo que el Salmo está diciendo no es que nunca vamos a enfermarnos, no es que no vamos a tener pruebas, no es que no va a haber aflicción a nuestra vida, pero lo que el Salmo está diciendo es que si somos hijos de Dios y si Dios se agrada de nosotros, el enemigo podrá atacarnos, pero no vencernos. El enemigo llevó a Cristo a la cruz, pero ahí en la cruz la muerte fue vencida, el pecado fue vencido, el mundo fue vencido. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Y el Señor se complace en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque hemos puesto nuestra fe en Cristo y porque estamos unidos a Él. Y no seremos entregados al enemigo. Podemos tener seguridad de nuestra salvación en Dios. Salmo termina con alabanza por la sanidad. Verso 12 dice, en cuanto a mí, me mantienes en integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. De alguna manera, cuando pensamos en Cristo, me mantienes en integridad, es la palabra integridad, aunque de alguna manera la entendemos como honestidad, también tiene que ver con algo entero, con algo holístico, y de alguna manera nos recuerda que Dios no permitió de Cristo que ninguno de sus huesos fueran quebrados. De alguna manera fue mantenido y fue afirmado para siempre. O sea, ahí está hablando de su resurrección. Hechos 2, 23 y 24 nos dicen, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron, pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte porque no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Hermanos, Cristo murió, pero el enemigo no obtuvo victoria, sino fue una derrota. Cristo fue resucitado, ascendido y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Nosotros podemos atravesar por enfermedad, pero de alguna manera, si estamos imitando a Dios en su compasión y si estamos clamando a Dios y si estamos unidos a Cristo, Él va a preservar nuestra vida para cumplir el propósito por el cual nos llamó. Y aún cuando vayamos a la tumba, Él nos resucitará juntamente con Él. Esa es una maravillosa promesa. El verso 13, muchos comentaristas dicen que es la conclusión no solamente a este salmo, sino a todos los 41 salmos del primer libro de los salmos. Y el verso 13 concluye con una alabanza efusiva. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y remata con un doble amén y amén. Hermanos, bendito sea el Señor. Aparece al menos 3 veces más en la Escritura en el Nuevo Testamento. Cuando Zacarías es lleno del Espíritu Santo y empieza su profecía sobre que empieza en Juan el Bautista y luego termina en Jesús, esa profecía empieza diciendo,
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención a su pueblo. Una de las razones por las cuales podemos bendecir al Señor es porque se acordó de nosotros enviando a Jesús para que Él cargara con nuestro pecado y nos sostuviera en nuestras aflicciones. Efesios 1:3 también dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, bendito sea el Dios porque hoy tenemos acceso a las riquezas de la gracia de Dios y del conocimiento de su palabra. Tenemos entrada al trono de la gracia. Tenemos acceso a su sabiduría, a su espíritu, a su gozo, a su paz, al fruto de su espíritu. O sea, somos altamente privilegiados por estar unidos a Cristo. Y primera de Pedro 1:3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer a una esperanza viva mediante la resurrección de los muertos, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hermanos, Dios es bendito y sea bendito y sea alabado porque nos ha dado una nueva vida que es indestructible y que aunque vayamos a la tumba, tenemos la esperanza de la resurrección, de la gloria, de los cielos nuevos y de la tierra nueva. No queremos esperar en Cristo para esta vida solamente, porque seríamos los más desdichados de los hombres. Queremos esperar en Él por su segunda venida. Unos comentarios del Salmo, John Newton comenta en forma de oración, Padre eterno, concédenos la sanidad del alma y del cuerpo, mientras ponemos nuestra confianza en la pasión y resurrección de tu Hijo Jesús y buscamos seguir su camino de compasión por todos los necesitados. Levántanos sobre toda adversidad para que de todo corazón nos unamos a tu alabanza eterna. Allen Ross comenta, el flujo del Salmo es claro. Primero señala que Dios protege y libera a los misericordiosos. Luego da evidencia de esto al declarar cómo el Señor lo libró y finalmente ofrece su acción de gracias por la liberación que muestra que el Señor lo había aceptado. Aunque un amigo íntimo lo traicionó, el Señor nunca se deja de agradar de nosotros. El Señor nunca, 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 nunca dejará de mostrar su fidelidad. El Salmo es un contraste entre los misericordiosos y los traicioneros, pero al mismo tiempo es una acción de gracias por la sanidad y la protección del Señor para los que sufren enfermedad y para los que sufren traición de sus amigos, pero buscan refugiarse en el Señor. Hermanos, un buen resumen de este Salmo es, como ya dije, bienaventurados los misericordiosos, porque en ellos Dios se deleita y les extiende su misericordia y los libra en tiempo de angustia. ¿Dónde vemos a Cristo en este salmo? Creo que ya lo dijimos, pero no está de más recordar que en todo su ministerio, Jesucristo pensaba y se dedicaba a servir a los pobres y a los necesitados. Y tenía compasión de las multitudes, porque las veía como ovejas que no tienen pastor. También los evangelios nos muestran que una de las cosas que más enemigos le provocó a Jesús fue precisamente esa actitud. Cuando él sanaba y liberaba a otros, ya sea porque lo hiciera el día sábado o simple y sencillamente porque ganaba más popularidad de ellos, era cuando más se enojaban y cuando más planificaban matarle. Y sí, fue crucificado, fue traicionado por alguien en quien confiaban y fue crucificado injustamente. Pero lo hizo para llevar tanto nuestras iniquidades y pecado como para sostenernos en medio de nuestras enfermedades, dolencias y cualquier otra aflicción que venga a nuestra vida. Pero también vemos que Dios lo resucitó y en su segunda venida vendrá a darle su merecido a todos los que se opongan a su reino. Y nos dio también esa certeza de nueva vida, de salvación y de resurrección.
para considerar, ¿tiendes a ser una persona que practica la misericordia para con los necesitados? ¿Te consideras a ti mismo una persona compasiva o aún necesitas crecer en imitar más a Dios en esa compasión? Por otro lado, cuando has experimentado traición, ¿recuerdas que Cristo puede compadecerse de ti porque Él comprende por lo que estás pasando? Hermanos, una de las cosas por las que Cristo atravesó por todo lo que atravesó es para luego ser nuestro sumo sacerdote y decir, yo sé por lo que estás viviendo, porque yo mismo lo viví. Y yo puedo fortalecerte, yo puedo compadecerme de ti, yo puedo ayudarte, yo puedo darte fuerzas. Te refugias en la misericordia de Dios, te acercas de manera constante a Él diciéndole, Señor, ten piedad de mí. Señor, estamos agradecidos en esta mañana por tu sacrificio. Estamos agradecidos en esta mañana porque nos recuerdas que tú eres un Dios compasivo y misericordioso. Y cuando estábamos pobres y afligidos y condenados a muerte, nos viste con ojos de amor y de misericordia. Señor, ayúdanos a imitarte y a ser personas misericordiosas. Ayúdanos, Señor, también a alabarte, a bendecir tu nombre por lo que tú has hecho, a no olvidar que tú cargaste con nuestros pecados, también con nuestras enfermedades, que fuiste traicionado por amor de nosotros, para poder mostrarnos tu misericordia. Ayúdanos a caminar de tal manera que te seamos agradables. Gracias, Señor.